Hola a todos. Soy narrador fanfic, y en este espacio comparto fanfic, teorías y relatos inspirados en los mundos que más amamos. Mi intención es dar vida a estas historias desde otra perspectiva, con respeto a sus autores y con la pasión de un verdadero fan. Si te gustan las narraciones con emoción, análisis y algo de misterio, suscríbete y acompáñame, así podré seguir trayendo más historias como esta. Aviso importante. Esta es una narración de un fanfic creada únicamente con fines de entretenimiento. No soy el dueño ni el creador de los personajes, lugares, conceptos, ni del universo original. Todos esos derechos pertenecen a sus respectivos autores, estudios y propietarios legales. La historia que estás por escuchar se titula Evergreen, y su autor original es Evergreen, fanfiction.net. Yo solo realizo la adaptación narrativa para formato audiovisual, sin intención de apropiarme, modificar derechos ni obtener beneficios indebidos sobre la obra original. No reclamo propiedad sobre nada, excepto mi narración, edición y presentación del video. Todo el crédito de la historia corresponde a su autor. El enlace al fanfic original se encuentra en la descripción del video. Te invito a apoyarlo directamente en su plataforma. Este contenido no busca infringir derechos de autor, marcas registradas ni afectar a los creadores originales. Se realiza bajo el entendimiento común de los usos de fanfic y con respeto absoluto a la obra y sus dueños. Capítulo 28. Un corazón que cree. Pies planos, ¿qué diablos estás haciendo? Nick seguía con la boca abierta por la bomba que acababa de soltar el conejito marrón. No tenía sentido, ¿por qué hacía Robbie esto? De todas las ocasiones para confesárselo todo a su hermana, ¿por qué ahora? ¿Y por qué sin decírselo a él primero? Fuera lo que fuese, nada de eso importaba ahora que Judy estaba parada allí frente a ellos. Robbie, ¿de verdad eres tú? Preguntó la conejita gris con incredulidad, con los ojos muy abiertos. Sí, lo soy, respondió Robbie suavemente. Pero, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Balbuceó ella, todavía completamente atónita. Negó con la cabeza un par de veces, como si no supiera por dónde empezar. Robbie, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Y tu brazo? ¿Por qué llevas otra vez el aparato ortopédico? Supongo que la respuesta a las 3 preguntas es una larga historia. Supongo que no tienes tiempo para escucharla, ¿verdad? Se frotó la nuca, sonriendo tímidamente. Nick hizo una mueca por dentro. Por la forma en que hablaba el conejito marrón, esta confesión no parecía estar bien planeada, si es que lo estaba en absoluto. Judy frunció el ceño. Recorrió la habitación con cautela, como si esperara que alguien más estuviera escondido allí con ellos. Nick casi podía ver cómo le daba vueltas la cabeza mientras intentaba comprender todo lo que veía. Le tomó unos segundos, pero entonces, algo pareció impactarla, y de inmediato se giró hacia la izquierda con expresión preocupada. Nick, ¿metiste a mi hermano en la ZPA? ¿Qué planeabas hacer con él? ¿Lo ves? Te dije que lo primero que haría sería culparme, le susurró Nick a Robbie, aunque Judy obviamente lo oyó. Algo más pareció hacer clic en su cabeza y ella jadeó bruscamente. Espera. ¿Estabas usando a mi hermano como práctica de entrenamiento para la pelea? No lo era. Robbie movió las patas de un lado a otro. En realidad, lo era, señaló Nick. Nick. Gritó Judy, acercándose a él con paso firme. Ay, retiro mi disculpa por golpearte en la cara. No puedo creer que intentaras hacer algo como. Pero antes de que pudiera acercarse más, Robbie saltó frente a Nick y extendió los brazos a la defensiva. Hermana, espera. Nick no me ha traído a escondidas, estoy aquí porque así lo he querido. Gritó Robbie, más alto de lo necesario dada la cercanía de Judy.
Pero el aumento de volumen surtió el efecto deseado, porque Judy se quedó paralizada, sorprendida por la actitud defensiva de su hermano. Retrocedió un paso lentamente, aún con el ceño fruncido. Yo no entiendo. Robbie bajó lentamente los brazos y respiró profundamente. Hace 3 meses, viniste a la ZPA a buscar a Nick. Él estaba pasando por el entrenamiento de Bozal, y después de que salió de la sala de entrenamiento, fuiste y te sentaste con él en el jardín de la azotea para intentar que se sintiera mejor. Judy se quedó atónita, casi retrocediendo físicamente. ¿Cómo podrías haber sabido eso? Porque yo estaba allí cuando ocurrió. Bueno, más o menos, estaba bajo el balcón. De todos modos, hiciste que él te pusiera el bozal a ti. Y poco después, le desafiaste a una pelea donde el perdedor haría lo que el ganador quisiera. Eso no es posible. No podrías haber estado allí, a menos que, Judy guardó silencio un segundo antes de mirar por encima de Robbie. Nick, por favor dime que esto es una broma. Por favor, dime que es solo una broma loca que estabas planeando hacerme y en la que acabo de caer. Miró al zorro suplicante, casi desesperada porque su afirmación fuera cierta. Nick hizo una mueca interna. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que soltara una de las 100 historias elaboradas que le había ayudado a planear a Robbie antes. Pero no podía, ninguna de sus historias de cobertura preveía que Robbie dijera la verdad de esta manera. Robbie también notó la vacilación del zorro, y sus ojos empezaron a moverse de un lado a otro mientras intentaba averiguar qué decir. Después de unos segundos, una idea pareció ocurrírsele. Con expresión solemne, levantó su pata derecha y la colocó sobre su pecho, mirando directamente a los ojos de Judy. Yo, Robbie Hobbs, juro solemne y sinceramente que seré leal y fiel al servicio de policía y a la ciudad de Zootopia. Juro defender la ley, proteger la vida de todos los seres y especies, prevenir y detectar el crimen. Juro cumplir con todos mis deberes sin temor ni favor y buscar y decir siempre la verdad, para corregir los errores. Con cada palabra que Robbie pronunciaba, los ojos de Judy se agrandaban más y más. Cuando finalmente terminó, a Judy se le abrió ligeramente la boca. No. Robbie, no puede ser. ¿Quieres decir que realmente eres un cadete de la ZPA? Terminó Robbie con tristeza. He estado aquí los últimos 5 meses, me uní el mismo día que Nick. Judy sintió como si un cuchillo acabara de atravesarle el pecho. Entonces, todo eso de que estabas en un programa de intercambio en Zootopia. Fue una mentira, concluyó Robbie. Mamá y papá tampoco saben que estoy aquí. Nadie más en nuestra familia lo sabe. Y antes de que preguntes, no me lesioné el brazo al caerme de una bicicleta. Me lo lastimé cuando estaba haciendo la escalada de lianas hace unos meses. Y me lo volví a lastimar durante el entrenamiento de escenarios el mes pasado, cuando peleaba contra un armiño. Judy se giró inmediatamente hacia Nick, mirándole directamente a la cara. Había tantas emociones en sus ojos a la vez que era difícil enumerarlas todas. Él levantó las patas a la defensiva. Oye, no me mires así. ¿Recuerdas el primer día que vinimos aquí juntos? Me pareció ver a un conejo entre la multitud, pero se escapó antes de que pudiera atraparlo. Resulta que era un conejo y resultó ser tu hermano. Y acabó siendo el que dormía en la cama de arriba de la mía. La vida es curiosa, ¿eh? Nick se rió. Judy no se rió con él. ¿Así que lo sabías? ¿Lo supiste todo este tiempo y no ibas a decírmelo? Dijo Judy incrédula, subiendo el tono de voz con cada palabra. ¿Es un buen momento para decirte que bordé mis exámenes? Notas máximas. Nick se rió nerviosamente, corriendo a sacar su hoja de resultados de la mochila que estaba sobre su cama. Le dio la vuelta y se la presentó. Nick, no intentes cambiar de té, espera, ¿tú realmente sacaste notas máximas? Judy jadeó.
Se quedó mirando los números en el papel, con los ojos abiertos de par en par. Oh, cielos, Nick, eso es increíble. Realmente lo lograste. Exclamó con lo que parecía una emoción genuina en su rostro. Vaya, no puedo creer que eso funcionara. Pero sigues intentando cambiar de tema. Gruñó ella, y su sonrisa desapareció rápidamente. Maldita sea. Ahora, espera un momento, zanahorias. Calmémonos un segundo, ¿vale? Hay una explicación perfectamente razonable de por qué, empezó Nick, pero se vio interrumpido de repente. Hermana, por favor, no te enfades con Nick. No es culpa suya, es mía. Yo soy el que le dijo que no te dijera nada. Gritó Robbie. Judy empezó a abrir la boca para decir algo, pero al oír el arrebato de Robbie, vaciló. Sus orejas cayeron detrás de su cabeza mientras volvía a mirarlo. Aunque la expresión de su rostro se suavizó ligeramente, seguía pareciendo profundamente confundida y herida. ¿Pero por qué? ¿Por qué me mentiría sobre estar en la academia? Porque, no quería defraudarte. Vine aquí porque vi cuánto te admiraban todos por convertirte en policía, y yo también quería eso. Pero conocía a los otros conejos que intentaron pasar por el entrenamiento de la ZPA, y sabía que probablemente yo tampoco lo lograría. ¿Cómo podría mirarte a los ojos si no lograba pasar o, peor aún, si me rendía pronto? Vine aquí esperando que me dieran una paliza y me echaran a los pocos días, y así podría volver a casa sin que tú ni nadie supiera que siquiera lo intenté. Y habría tenido razón, bueno, la habría tenido de no ser por Nick. El conejo más joven miró a Nick de reojo un momento antes de continuar. Estaba listo para rendirme después de la primera semana, pero Nick fue quien me detuvo. Habló conmigo, me ayudó en las sesiones de entrenamiento y me animó cada vez que lo necesité. Y de repente, antes de darme cuenta, ya había llegado hasta aquí. Planeaba esperar hasta graduarme antes de darte la sorpresa, pero su voz se apagó. Hasta este punto, Judy había estado completamente en silencio. No respondió de inmediato, solo alternaba su mirada silenciosa entre Robbie y Nick con el ceño fruncido. Nick no podía leer su mente, pero podía adivinar fácilmente lo que estaba pensando. Después de lo que pareció una eternidad, ella finalmente habló. Todas esas veces que dijiste que estabas ocupado estudiando para tus exámenes, todas las veces que te llamé por video y parecías completamente agotado, apretó los puños. Cuando estuvimos en el carnaval, incluso te dije que serías un buen policía. Dije que estaba orgullosa de ti, Robbie. Robbie se estremeció, dando instintivamente un pequeño paso hacia atrás. Si su cola fuera más larga, la habría escondido entre las piernas. Lo sé, quería decírtelo entonces. Pero ya había mentido sobre tantas cosas para ese momento que me asusté. Tenía miedo de cómo reaccionarías. No fui capaz de hacerlo. Lo siento. Judy se mordió el labio un momento antes de apartar la mirada, sin querer mirar a Robbie a los ojos. Confiaba en ti. Y pensaba que tú también confiabas en mí. Dije que siempre podrías hablarme de cualquier cosa, pero, supongo que esta no era una de esas cosas. Robbie no tuvo respuesta, bajando la cabeza avergonzado. Los dos conejos estaban dándose la espalda ahora. Un silencio incómodo descendió sobre la habitación. Robbie miró por la ventana con melancolía, y por un momento, a Nick le preocupó que el conejo más joven estuviera pensando en tirarse por ella. Su corazón dio un vuelco. Tenía que hacer algo, y rápido. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, oyó a Judy suspirar suavemente. Pero Nick y Robbie se giraron simultáneamente hacia la coneja gris al oír su voz de nuevo. Sorprendentemente, su rostro se había suavizado y sus ojos estaban entrecerrados. Después de todo lo que ha pasado recientemente, no tengo derecho a estar enfadada contigo, ¿verdad? Dijo Judy suavemente. Robbie no respondió. Nick esperó,
pero ninguno de los conejos dijo una palabra más. Frunció el ceño interiormente. De repente, sintió que le faltaba algo, como si hubiera una conversación tácita entre los dos conejos a la que él no tenía acceso. Tras lo que pareció una eternidad, Judy se volvió hacia Robbie, respirando hondo. Está bien. No pasa nada, Robbie, dijo lentamente. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No estoy enfadada contigo, lo prometo. ¿No lo estás? Tartamudeó Robbie. Judy negó con la cabeza. Bueno, lo entiendo. Te dije cuánto me gustaba la idea de no ser la única policía conejo en el cuerpo. Si hubiera sabido que estabas en la academia, probablemente me habría puesto en plan mandona y de hermana mayor. Es más, puede que te hubiera presionado para seguir adelante incluso si hubieras decidido que las cosas no iban a funcionar. Hizo una pausa para mirar a Robbie a los ojos antes de continuar. No importan cuáles fueran tus razones, sigo estando alegre de que estés aquí, Robbie. Te dije aquel día que podrías considerar ser policía, supongo que me ganaste de mano, ¿eh? Dijo Judy, con una sonrisa formándose en su rostro por primera vez desde que entró en la habitación esa noche. Robbie parecía no creer lo que oía. Tardó un poco, pero lentamente empezó a devolverle la sonrisa. Sí, supongo que sí. Todavía no puedo creer que tú y Nick hayáis conseguido engañarme durante tanto tiempo. No sospeché absolutamente nada. Quiero decir, el día que te encontré en tu campus, actuaste con tanta naturalidad que realmente pensé que eras un estudiante de allí. Fue un farol increíble, no pensé que fueras capaz. La sonrisa de Judy se convirtió en una mueca juguetona. Lo fue, ¿verdad? Respondió Robbie, pareciendo más aliviado con cada segundo que pasaba. Y en realidad no era capaz, le debo a Nick haberme enseñado a mantener la calma. Él fue quien ideó el plan de vernos en la universidad y luego irnos al carnaval de inmediato. Por favor, no te enfades con él por eso. Debería haber imaginado que Nick estaba involucrado de alguna manera, bufó Judy, mirándole de reojo. Fue un plan increíble, lo admito. Increíblemente retorcido, pero increíble al fin. Esto no puede ser real. Nick parpadeó. Ahora era su turno de estar incrédulo. Las cosas pintaban mal hace unos momentos, pero de alguna manera, contra todo pronóstico, Judy no estaba enfadada ni molesta. Sabía que le había dicho a Robbie que ella lo entendería, pero su reacción ahora mismo era mucho mejor de lo que jamás imaginó. Una ola de alivio lo inundó finalmente y se encontró relajándose de nuevo. Bueno, aceptaré todo el crédito por eso, zanahorias. Era un alumno difícil, ¿sabes? No sabía mentir ni para salvar su vida. Mejoró, aunque todavía tiene mucho que aprender, sonrió Nick, dándole una palmadita a Robbie en el hombro. Para que conste, Nick, sigo culpándote por corromper a mi querido e inocente hermano pequeño de esta manera, dijo Judy rodando los ojos. Al menos todavía no se le ha pegado tu sarcasmo. Oye, como él dijo, fue su elección, Nick se encogió de hombros. Pero agradecí que estuviera por aquí. Después de venir aquí, me preocupaba echar de menos tener una cabeza de conejo de tamaño apropiado para usarla como apoyabrazos. También fue un buen compañero de estudio, sus orejas eran perfectas para sujetar papeles. Nick sonrió. Judy se volvió hacia Robbie. Por favor, dime que no hizo eso de verdad. Sin perder un segundo, Nick cogió su hoja de resultados que aún sostenía y la colocó cuidadosamente sobre la cabeza de Robbie. Efectivamente, las orejas del conejo marrón sirvieron de respaldo para mantener el papel firme. Robbie se encogió de hombros con una sonrisa tímida. Eres increíble, Nick, Judy sacudió la cabeza con un suspiro. Mientras miraba el trozo de papel sobre la cabeza de su hermano, algo pareció ocurrírsele. Oh, espera. Si tú ya tienes tus resultados, entonces Robbie, tú. Se giró rápidamente hacia su hermano, y la emoción en su voz empezó a crecer.
Los ojos de Robbie se agrandaron. Ah, eso es. ¿Qué pasa? Preguntó Judy. Oh, ¿es que, no lo lograste? No, ya ha aprobado todos sus exámenes escritos, respondió Nick de inmediato. Solo está preocupado porque todavía tiene que hacer los exámenes de recuperación la semana que viene debido a su brazo. Oh, cielos. Robbie, ¿ya has aprobado todo lo demás? Exclamó Judy. Ya lo creo. Nick pasó el brazo por los hombros del conejo más joven, radiante como un padre orgulloso. Realmente se esforzó para todos esos exámenes. Todos 70s y 80s. Robbie, eso es increíble. Judy aplaudió. Oh, oh. ¿Te importaría si le pido a la mayor Friedkin presenciar los exámenes de recuperación? Quiero verte en acción yo misma. Oye, esa es una buena idea. Dudo que al oso polar con megáfono le importe. Además, ahora que ya lo sabes todo, a pies planos le vendría genial un poco de ánimo de hermana. Nick se rió, quitando el papel de la cabeza del conejo antes de que pudiera caer al suelo. No puedo creerlo. Estás tan cerca de ser el segundo conejo en el ZPD, Robbie. Chilló Judy. Sé que probablemente no te destinen al Distrito 1, pero esto es tan emocionante. Mamá y papá se van a quedar de piedra, otra vez. Papá probablemente llorará un montón, pero van a estar muy felices por ti. ¿Te lo imaginas? El primer zorro y el segundo conejo policía al mismo tiempo. Nick miró hacia su lado. Robbie sonrió por un momento, pero un segundo después, bajó la mirada repentinamente, dejando caer los hombros y las orejas simultáneamente. No puedo. ¿No puedes? ¿A qué te refieres? Respondió Judy, confundida. Ah, solo está siendo dramático. Nick rodó los ojos. Ha estado así desde que llegó. Es como un disco rayado, ¿sabes? Vamos, pies planos, ya hemos pasado por esto como 4 veces. ¿Qué pasó con toda esa confianza que tenías a principios de semana? Robbie miró a Judy y luego a Nick. No lo entiendes, Nick. No puedo convertirme en policía. Vale, ¿sabes qué? No le hagas caso. Probablemente ha vuelto a su estado nervioso por tenerte aquí delante. Nick suspiró exasperado, volviéndose hacia Judy. Ha estado cuidando bien su brazo este último mes, a diferencia de la primera vez que se lesionó, así que no hay. Antes de que Nick pudiera terminar, sintió que algo le agarraba. Miró hacia abajo y vio la pata izquierda de Robbie rodeando con fuerza su muñeca. El conejo le estaba apretando a propósito con su pata lastimada, y Nick se dio cuenta de que algo iba mal. Todo el brazo de Robbie temblaba, y no era por los nervios. ¿Pies planos? La respiración del conejo se volvía pesada. Nick se quedó en silencio, mirando el rostro cada vez más desolado del pequeño. Tras un par de segundos, Robbie sacudió la cabeza. No puedo hacer los exámenes de recuperación la semana que viene, Nick. ¿De qué estás hablando? Respondió Nick, confundido. Me dijiste que te sentías seguro para los exámenes, ¿verdad? Y tu brazo está. Nick guardó silencio al notar que el conejo marrón le dirigía una mirada llena de orgullo y de dolor. Robbie guardó silencio un par de segundos antes de abrir la boca y decir 2 palabras que Nick nunca esperó oír. Yo, mentí. Las 2 palabras flotaron en el aire durante lo que parecieron minutos. Nick sintió que una soga se apretaba alrededor de su cuello. ¿Qué? Robbie asintió, apartando el brazo ahora. Aquel día, cuando fui a ver a la doctora después de esa sesión de entrenamiento de escenarios, pensé que ella solo me diría que me lo tomara con calma, que descansara el brazo, o algo así. Pero me dijo que la pelea con Estella agravó mi lesión, la empeoró aún más que antes. Me recomendó que abandonara el programa y me hiciera un chequeo más profundo con un especialista. Inmediatamente.
Robbie pronunció la última palabra como si le hubieran clavado una estaca en el corazón. Entonces, cuando dijiste que tenías permiso de Friedkin para posponer tus exámenes. Robbie miró al suelo. También mentí sobre eso. Nick sintió que el color abandonaba su rostro. Cualquier alivio que hubiera sentido hace unos momentos se esfumó por completo. Sus ojos se dirigieron a Judy. Ella estaba sin palabras, aparentemente en un estado de shock similar ante la repentina confesión de Robbie. Nick se apresuró a buscar algo que decir. No lo entiendo. Si eso es lo que dijo la doctora, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste esto? Preguntó, con un tono ligeramente más duro de lo que pretendía. Robbie se encogió un poco donde estaba. No te lo dije porque sabía que me dirías lo mismo que la doctora. Estaba tan cerca de terminar el entrenamiento, no quería rendirme e irme a casa. Fui estúpido, pero tenía la esperanza desesperada de que si cuidaba mi brazo, de alguna manera, sanaría a tiempo para las recuperaciones. Pero, no fue así. Robbie bajó la mirada hacia su protector, apretándolo con su pata derecha. Anoche, mientras todos dormían, me escapé y fui a la pista de obstáculos. Lo intenté, pero no pude ni siquiera hacer una simple escalada de cuerda. O un salto de ventana. Nada. Su voz se quebró ligeramente. Fue entonces cuando supe que se había acabado. Yo, dije que quería decirte algo antes de que te fueras, ¿verdad? Sí, lo dijiste, respondió Nick, sintiendo una creciente inquietud en su interior. Lo que quería decir era, adiós. La voz de Robbie era casi un susurro. Vuelvo a casa, a Bunnibu Row, esta noche. ¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad? Quiero decir, no podrías. Nick sintió que las palabras se le atascaban en la garganta al notar algo por el rabillo del ojo. No se había fijado hasta ahora, pero en el suelo, junto a la cama de Nick, había 2 bolsas llenas hasta los topes. Y lo que era más condenatorio, la taquilla del conejo, que aún estaba entreabierta, estaba completamente vacía. Iba en serio. ¿Te ibas a ir sin decírmelo? Exclamó Nick, girando la cabeza bruscamente hacia Robbie. Sí. Mi plan era esperar a que estuvieras ocupado con tu pelea con Judy para meter una carta en tu taquilla y que la encontraras al volver al dormitorio. Entonces se suponía que cogería mis cosas y me iría. Ya debería estar muy lejos de aquí, pero después de lo que dijiste antes de la pelea, Robbie bajó la cabeza. No fui capaz de hacerlo. El pulso de Nick se disparó, 100 cosas diferentes pasaban por su cabeza a la vez. No sabes lo que habría dicho, pies planos. ¿Pensaste que no habría intentado ayudarte? Claro que lo habría hecho. No tenías por qué mentirme, si me lo hubieras dicho desde el principio, podríamos haber buscado una solución juntos. Igual que buscaste soluciones con tu madre, Wild. Una voz vieja y familiar en el fondo de su cabeza se burló de él. Nick se quedó helado. En ese momento, todo lo demás se desvaneció. Esa única frase resonaba en su cabeza burlonamente ahora. No necesitaba que la voz en su interior se lo dijera, sabía que no tenía derecho a decirle eso a Robbie. Era un hipócrita, y lo sabía. Robbie también notó su repentino silencio, y el conejo levantó la vista hacia él. No pasa nada, Nick. No creo que hubiera nada que pudieras haber hecho. Y no deberías haberlo necesitado, es mi culpa haberme lesionado el brazo en primer lugar. Fui imprudente y estúpido, pero bueno, supongo que ese soy yo, ¿verdad? Dijo Robbie, con una sonrisa melancólica formándose en su rostro. No te preocupes por mí, todo este músculo me servirá de mucho en la granja, así que mi tiempo aquí no fue desperdiciado del todo. Quiero decir, asumiendo que mi brazo esté bien y no tengan que cortármelo o algo así. El conejo marrón se rió, aunque obviamente era forzado. Pies planos. De todos modos, debería irme pronto. Me llevará un tiempo volver a casa,
y todavía tengo que explicarles a mamá y a papá por qué he vuelto cuando mi programa de intercambio no ha terminado. Supongo que les diré que todo fue una gran mentira. Robbie se atragantó de repente, apartando la mirada rápidamente. Esperad un segundo, hay algo que quiero enseñaros. Antes de que Nick pudiera responder, Robbie se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, evitando el contacto visual con cualquiera de los dos mientras se marchaba. «Robbie», gritó Judy. Empezó a correr tras él, pero Nick la agarró del brazo, deteniéndola. «Nick, ¿qué haces? Suéltame». Judy tiró de su brazo. «Zanahorias, espera». «¿Por qué me detienes?» «Tengo que». «Judy». Al oír su nombre real salir de su boca, Judy se quedó helada antes de girarse para mirarle. Nick pudo ver el shock y el dolor tan claros como el día en su rostro. Sabía exactamente lo que era, porque él también lo sentía. La miró, con los ojos entornados. «Sé que es tu hermano, pero esto es culpa mía. Tienes todo el derecho a estar enfadada conmigo y, si quieres, puedes patearme el otro lado de la cara cuando termine. Pero dame un minuto para hablar con el primero. Por favor». Judy abrió la boca para replicar, pero tras ver la expresión de Nick, transigió y asintió lentamente. Nick le soltó el brazo, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Miró por el pasillo, alcanzando a ver apenas una colita marrón desapareciendo por una puerta al final del corredor. El dormitorio de repuesto que nadie usa, pensó Nick. Allí era donde se guardaba la mayor parte de los muebles rotos, como armazones de cama y taquillas. ¿Por qué Robbie habría ido allí? Trotó por el pasillo, aminorando el paso al acercarse a las puertas del dormitorio vacío. Efectivamente, había un único conejo marrón dentro. Estaba de pie frente a una taquilla en el rincón más alejado, con los ojos fijos en un trozo de papel que sostenía entre las patas. Las orejas de Robbie vibraron cuando Nick entró, pero el conejo no se giró, incluso cuando él se acercó lentamente. ¿Pies planos?, dijo Nick suavemente. Hola, Nick. Mencioné que la doctora me escribió una carta de derivación para mi brazo, ¿verdad? No quería que la vieras, así que la escondí aquí antes de volver del centro médico aquel día. Es sobre todo un montón de jerga médica que no entiendo, pero la última línea es bastante clara. Supongo que tengo que dejar de ser un idiota y hacérmelo revisar, ¿eh? Robbie se rió entre dientes. Nick se detuvo detrás de él. No tienes que fingir que estás bien, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Claro que estoy bien. Quiero decir, no es que no esperara que algo así pasara tarde o temprano. Cuando vine aquí por primera vez, ni siquiera pensé que tuviera una oportunidad. Ya esperaba fracasar desde el principio, así que sé que no debería estar decepcionado. Pero Nick oyó un suave plip viniendo de frente a Robbie, y luego otro. Al inclinarse más, se dio cuenta de lo que era. La carta del médico en las patas de Robbie tenía dos manchas crecientes que se extendían por el papel. Las patas del conejo empezaron a apretar el papel, arrugándolo por los lados. Aún así, realmente lo intenté. Mucho. Realmente quería. La voz de Robbie se quebró, con la respiración entrecortada. Robbie, Nick dio un paso adelante, poniendo una pata en el hombro de Robbie y girándolo con mucha suavidad. No hubo resistencia. Al hacerlo, Nick vio un par de ojos verdes que le devolvían la mirada, empapados en lágrimas. En ese momento, el tiempo pareció detenerse por completo. Al oír esas palabras y mirar esos ojos verdes rotos, Nick se dio cuenta de que el mamífero que tenía delante no era un conejo. Era un cachorro de zorro de 8 años con uniforme de explorador, intentando con todas sus fuerzas poner cara de valiente mientras sus esperanzas y sueños se hacían añicos. Nick se estaba mirando a sí mismo. Todo había vuelto finalmente para pasarle factura, y de la forma más dura posible. En el fondo, Nick sabía en qué estaba metiendo a Robbie.
Sabía de primera mano cómo todo podría haber salido mal, pero aún así siguió adelante. Había una verdad simple que miraba a Nick a la cara, reflejada en los ojos verdes del mamífero más pequeño frente a él. Esto es culpa mía. Si nunca le hubiera enseñado a Robbie a mentir, si simplemente le hubiera dicho que le contara la verdad a Judy desde el principio, él nunca habría tenido que estar frente a él así. Todo lo que Nick pensó que hacía para ayudar a Robbie solo terminó dañándolo de la peor manera. Pero Nick ya lo sabía. Y era demasiado tarde para hacer nada ahora. Nick apretó los puños. No, no es demasiado tarde. Todavía había una cosa que Nick podía hacer. Era lo único que podía hacer. En un solo movimiento, Nick dio un paso más y rodeó con sus brazos al pequeño mamífero, atrayéndolo hacia su pecho en un abrazo cálido y reconfortante. Sé que lo hiciste. La carta de derivación cayó al suelo. Robbie dejó escapar un gemido sin aliento. Nick apoyó su propia cabeza contra él, dejando que las lágrimas del conejo fluyeran directamente sobre su camiseta. Sé cuánto deseabas esto. Sé cuánto te esforzaste. Viniste aquí para demostrar que podías ser algo más que un conejo más, ¿verdad? Pues ya lo has hecho, Robbie. A mis ojos, eres tan bueno como cualquier conejo podría aspirar a ser. Nick, tú, no hace falta que digas esto solo para hacerme sentir mejor, dijo Robbie entre sollozos. No lo digo para que te sientas mejor. Lo digo, porque lo creo, respondió Nick. Robbie guardó silencio durante un buen rato, quedándose completamente quieto mientras Nick seguía abrazándolo. Tras unos segundos, el conejo soltó un largo suspiro, intentando recomponerse un poco antes de volver a hablar. Gracias, Nick. Puede que no lo haya logrado, pero me alegro de haber venido, me alegro de haberte conocido. Aunque no volvamos a vernos, siempre recordaré todo lo que has hecho por mí. Nick puso una pata sobre la cabeza del conejo, con la comisura de la boca curvándose en una sonrisa burlona. ¿Quién ha dicho que hayamos terminado? Nick le dio un par de segundos para que sus palabras calaran. Efectivamente, el ceño de Robbie empezó a fruncirse y el conejo acabó levantando la cabeza con una mirada de desconcierto. Nick se apartó lentamente ahora, dando un pequeño paso atrás mientras seguía mirando al conejo a los ojos. Esto no ha acabado todavía, Robbie. Ni de lejos. Esa carta que tienes es solo una recomendación, no un diagnóstico real. Con un tratamiento adecuado, tu brazo podría recuperarse por completo. Una vez que lo haga, podrías volver a intentarlo. Quizás incluso estés lo bastante bien a tiempo para unirte a la siguiente promoción de reclutas. Robbie miró su brazo izquierdo con las orejas todavía gachas. Aunque mi brazo mejorara, no puedo pasar por todo esto otra vez, Nick. Solo he aguantado estos últimos 5 meses porque tuve la suerte de tenerte como amigo. No soy lo bastante fuerte para hacer esto solo. Nick sacudió la cabeza. No, Robbie, eres lo bastante fuerte. No pensabas que podrías pasar ni las 2 primeras semanas, pero mira dónde estás ahora. Te he visto superar las pistas de obstáculos, las prácticas de detención de sospechosos, el entrenamiento de escenarios, todo. Yo no los hice por ti, los hiciste tú mismo. Todo lo que yo hice fue creer en ti. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ibas a creer en mí? Nick se rió. Sabes, es curioso que preguntes eso. He pasado la mayor parte de mi vida pensando que nadie creería jamás en mí. Pero, como he aprendido por mí mismo hace poco, aunque no creas en ti mismo, a veces lo único que hace falta es que una persona crea en ti. Nick hizo una pausa mientras una sensación de calidez se extendía por su pecho. Sonrió, poniendo una pata en el hombro del conejo. Y sabes, tienes suerte, pies planos. Porque tú tienes a 2. Robbie parpadeó. 2. Sí. Lo has oído todo, ¿verdad?
¿Zanahorias? Preguntó Nick suavemente, girándose hacia la puerta principal del dormitorio. Lentamente, un par de orejas grises asomaron por la esquina, seguidas por el resto del cuerpo de Judy. Entró en el dormitorio con vacilación, como si no estuviera segura de si debía estar allí. Nick asintió, indicándole con la cabeza que se acercara. Robbie empezó a dar unos pasos tentativos hacia ella, frotándose los ojos con la pata. Tenía la cabeza algo baja cuando se encontraron en el centro del dormitorio vacío. Judy, yo. Nunca llegó a terminar. Antes de que pudiera decir otra palabra, Judy corrió y le rodeó con sus brazos en un abrazo, apretándolo con fuerza con los ojos cerrados. No hace falta que lo digas, Robbie. Nick tiene razón. Lo que has logrado aquí es más de lo que la mayoría de los conejos podrían soñar con hacer. Si mamá, papá y todos los demás de la familia supieran lo lejos que has llegado, estarían orgullosos de ti. Se apartó un momento, con sus propios ojos algo empañados. Yo sé que lo estoy. A Robbie le tembló el labio. Cerró los ojos con fuerza, intentando evitar que se escaparan más lágrimas. Gracias, hermana. Nick asintió para sus adentros con una sonrisa interna mientras observaba a los dos conejos frente a él. Pero de repente, Judy se giró hacia él con una mueca juguetona, extendiendo la pata y agarrándole de la camisa. Ven aquí, zorro sentimental, lo tiró directamente hacia ella. Nick soltó un grito de sorpresa, pero no impidió que le arrastraran al abrazo grupal. Se rió suavemente y los rodeó con sus brazos. Esa es mi frase, zanahorias. Es un milagro que los conejos consigáis hacer algo con lo emocionales que sois, rodó los ojos. Finalmente, el abrazo terminó y los tres se separaron lentamente. Los ojos de Robbie seguían húmedos, pero por primera vez esa noche, Nick pudo ver una sonrisa, una de verdad, en la cara del conejo. El zorro se puso las patas detrás de la espalda, sintiendo que una sonrisa crecía en su propio rostro mientras miraba a Robbie. Sigo esperando tu respuesta, pies planos. Entonces, ¿qué me dices? Robbie miró a Nick. Y luego a Judy. No he tenido ninguna oportunidad, ¿verdad? Se rió, secándose los ojos. Está bien. Nick, hermana, prometo que volveré a intentarlo. Y prometo que intentaré creer. Ese es mi pies planos. Nick usó una pata para revolver el pelaje de la cabeza de Robbie. Ahora, sobre eso de que te volvías a Bunny Burrow esta noche. Ah, sí, eso, Robbie se frotó la nuca con torpeza. Solo me pregunto, ¿cómo pensabas hacerlo exactamente? Preguntó Nick. Robbie hizo una pausa. ¿A qué te refieres? Nick abrió la boca, pero Judy se le adelantó. ¿Pensabas cargar con 2 bolsas grandes todo el camino a casa con el brazo en ese estado? ¿Cómo ibas a llevarlas a la estación de tren? ¿O incluso subirlas al autobús? Preguntó ella señalando el protector de Robbie. Robbie se frotó la nuca con torpeza. ¿Despacio? Nick y Judy suspiraron al mismo tiempo. Sí, eso es lo que pensaba. Nick se rió. Mira, pies planos, no tienes que volver a Bunny Burrow esta noche, ni siquiera te han revisado el brazo todavía. Quédate aquí un poco más. Conozco a un par de personas que podrían echarle un vistazo a tu brazo. Son médicos de prestigio, así que no tienes que preocuparte. ¿Qué te parece? Robbie se quedó pensando un momento antes de asentir. Yo, supongo que podría quedarme en Zootopia hasta que me revisen el brazo. ¿Y después qué? Preguntó Judy. ¿Y si te quedaras en Zootopia? Me dijiste antes que habías pensado en ser algo más que un granjero de zanahorias. Sé que no hablábamos mucho cuando éramos niños, pero por lo que recuerdo nunca pareciste muy feliz viviendo en la granja. Recuerdo que siempre elegías el turno de limpieza de los baños porque era tranquilo. Oh,
Todavía lo hace, añadió Nick con una sonrisa. Quiero decir, me gusta estar aquí, empezó Robbie. Pero, ¿qué haría aquí mientras espero a que se me cure el brazo? ¿Dónde me quedaría? No creo que pudiera pagar mi hostal sin el descuento que tienen para los reclutas de la ZPA. No te preocupes por eso, respondió Judy al instante. Estoy segura de que Nick y yo podemos buscarte una solución. Y si todo lo demás falla, conozco un buen puente bajo el que podrías vivir gratis, añadió Nick. Nick. Judy le dio un puñetazo juguetón en el brazo. Robbie se rió, mirando su protector un momento antes de volver a mirar a Judy. Bueno, supongo que podemos solucionar eso más tarde. Me quedan ahorros suficientes para el resto del mes en mi hostal, así que al menos tendré un lugar donde quedarme hasta la graduación. Guardó silencio, pareciendo de repente un poco nervioso. Nick. Sé que iba a escaparme y todo eso, pero, ¿te importaría si asistiera a tu graduación? Sin dudarlo, Nick levantó el puño y le dio un golpecito a Robbie en la parte superior de la cabeza. ¡Ay! Eso es por hacer una pregunta tonta, pies planos. Por supuesto que vas a venir. No es solo mi graduación, ¿sabes? Nick miró a su alrededor, a las otras camas vacías del dormitorio. Los demás te echarían de menos si no aparecieras. Especialmente Hubs. Creo que se merecen verte al menos una vez más, ¿no crees? Sí. Cierto. Yo debería explicárselo todo a ellos también. Volveré el próximo lunes y, Robbie hizo una pausa, dándose cuenta de algo de repente. Espera, no puedo venir el lunes que viene, ya le dije a la mayor Friedkin que me iba hoy. Ya le he devuelto mi pase de la academia. ¿Y si la llamamos? Creo que todavía tengo su número guardado en mi teléfono, ofreció Judy. En realidad, puede que todavía esté en su oficina. Nick miró por la ventana del dormitorio. Mira, las luces de la oficina de instructores todavía están encendidas. Ah, ¿sí? Preguntó Judy, corriendo y saltando al alféizar de la ventana para ver mejor. Espera, es verdad. Vamos, Robbie, vamos. Si nos damos prisa, puede que aún la pillemos. Judy saltó al suelo y agarró a Robbie del brazo bueno, sacando al joven conejo de la habitación con ella y dirigiéndose hacia las escaleras. Robbie miró hacia atrás a Nick con una expresión desconcertada. Nick le guiñó un ojo sin decir nada y echó a correr tras ellos. Con las piernas todavía doloridas tras la pelea, a Nick le llevó un tiempo alcanzarlos. Para cuando llegó al edificio de administración y subió las escaleras, Judy y Robbie ya estaban a medio camino de la oficina de instructores, al final del pasillo. La puerta principal estaba abierta y pudieron ver a Friedkin dentro. La osa polar estaba de pie junto al borde de su escritorio, de espaldas a la puerta, mientras guardaba sus cosas en el maletín. En ese momento, Robbie soltó la pata de Judy y asintió, antes de adelantarse solo y llamar a la puerta abierta. ¿Mayor Friedkin? La osa polar se dio la vuelta, luciendo bastante sorprendida de que la llamaran por su nombre, claramente no esperaba visitas a estas horas. Miró hacia abajo, hacia la fuente de la voz. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Tronó ella, apoyando las patas en sus caderas. ¿No deberías haberte ido ya, pastel de zanahoria? De eso es precisamente de lo que quería hablarle. Sé que es tarde, pero, ¿podríamos hablar un minuto? Preguntó Robbie, antes de mirar por encima del hombro. Los ojos de Friedkin siguieron los de Robbie, subiendo hasta ver tanto a Nick como a Judy parados a poca distancia en el pasillo. Tras unos segundos, una gran sonrisa empezó a formarse en el rostro de la osa polar. Esto debería ser bueno. Muy bien, pasad. Le hizo una señal a Robbie para que entrara. Mientras él lo hacía, la osa polar caminó hacia la puerta, mirando al zorro y a la coneja afuera durante un momento antes de dar un asentimiento de aprobación. Luego se dio la vuelta y cerró la puerta, dejándolos solos afuera.
Nick y Judy se quedaron mirando la puerta azul durante un largo rato, sin decir nada. Sonidos amortiguados de conversación empezaron a filtrarse por las rendijas de la puerta, aunque eran ininteligibles para Nick. Después de un rato, ambos se apartaron de la puerta y se apoyaron en lados opuestos de las paredes del pasillo, uno frente al otro. Así que, sé que se supone que íbamos a volver a casa, pero ¿quieres ir a cenar algo primero? Para darles a ti y a Robbie algo de tiempo para poneros al día. Me gustaría, respondió Judy, sin decir nada más. Cruzó los brazos y bajó la mirada al suelo, y Nick pronto hizo lo mismo. Con el tiempo, el silencio entre ellos empezó a volverse incómodo. Nick sabía que había mucho más que necesitaba decir, pero no sabía por dónde empezar. Suspiró. Zanahorias, dijo Nick suavemente, levantando finalmente la cabeza para mirarla a la cara. Las orejas de ella vibraron al oír su apodo, aunque su cabeza seguía baja. Mira, sobre Robbie, yo. Gracias, dijo Judy abruptamente, interrumpiéndolo. ¿Cómo dices? Nick parpadeó. Gracias. Por cuidar de Robbie. Judy finalmente lo miró ahora. No sé si te has dado cuenta, pero él te admira mucho. No te habría defendido con tanta firmeza si no lo hiciera. Mira, no tengo ni idea de por qué me admira, ¿vale? No paraba de decirle que era una mala influencia, pero no escuchaba. Cállate y acepta el cumplido por una vez, Nick. Judy rodó los ojos. Nick levantó las patas en señal de rendición. Está bien, vale. No sé qué hizo que Robbie quisiera contármelo todo hoy, pero me alegro de que estuvieras aquí, continuó Judy. Me alegro de que estuvieras aquí para decir todo lo que dijiste. Estoy seguro de que tú lo habrías hecho mejor, Zanahorias. Quiero decir, él es tu hermano, después de todo, respondió Nick. Y no deberíamos haber estado en esta situación para empezar. Debería haberte hablado de él antes. Aunque hubiera sido en secreto. Tal vez podría haber dejado que tú lo descubrieras por ti misma y entonces habríamos tenido esta conversación antes. Si hubieras estado allí, ayudándole, tal vez lo habría logrado. Pero para su sorpresa, Judy sacudió la cabeza. No, Nick. Te equivocas. Nick la miró con una ceja levantada. Judy tomó su mirada como una invitación para continuar. Nick, todo lo que le dijiste hace un momento fue mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido hacer allí mismo. Robbie no me necesitaba a mí. Te necesitaba a ti. Ella lo señaló. Él no habría crecido de la forma en que lo hizo si no hubiera pasado por todo esto contigo. Lo cambiaste, Nick. Y te estoy agradecida por ello. Nick esperó el añadido, la parte donde Judy diría pero, sin embargo, no llegó nada. No puedo creerlo, pensó Nick para sí mismo. Judy estaba real y genuinamente agradecida. Con él. De nada, Zanahorias. Entonces, ¿no estás enfadada conmigo por haberte engañado los últimos meses? Preguntó con esperanza. Oh, todavía lo estoy. Pero no te preocupes. Ahora que vamos a ser compañeros, tengo mucho tiempo para devolvértela. Su sonrisa se contorsionó en una mueca que le dio escalofríos a Nick. Me aseguraré de tenerlo en cuenta. A pesar de la vaga y ominosa amenaza, Nick solo pudo sentir una sensación de alivio al mirar a Judy. Sus piernas y su mandíbula aún le dolían por la pelea de antes y parecía que no iba a descansar ni a recibir una bolsa de hielo pronto. Pero eso no le molestaba. En ese momento, solo podía sentir una oleada de esperanza recorriendo su pecho. Parecía que las cosas iban a salir bien para los dos hermanos. Y si eso había ido bien, entonces tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para él también. Solo unos días más. En solo unos días, sería su turno. Iría a ver a su madre y pondría todas sus cartas sobre la mesa.
Finalmente había llegado el momento. No pasó mucho tiempo antes de que Robbie terminara en la oficina de Friedkin y los tres finalmente emprendieron el camino de regreso a Savannah Central. Para cuando bajaron del tren, ya eran más de las 8:30. Nick sugirió un pub cerca de la estación para cenar algo. Aunque no era el lugar más tranquilo para conversar, seguía siendo un buen sitio para encontrar comida económica a esa hora de la noche. Y así, tras pedir una variedad de aperitivos y bebidas, Nick y Robbie empezaron a contar la historia de sus aventuras en la academia. Judy escuchaba con atención absorta mientras Robbie compartía anécdotas del entrenamiento, los amigos que había hecho y, por supuesto, todas las diferentes peripecias por las que habían pasado para intentar mantenerlo oculto de ella. Así que déjame ver si lo entiendo, ¿estabas dentro de la bolsa de Nick el primer día que ambos salisteis del confinamiento? Preguntó Judy. Sí. Todo el camino hasta tu apartamento. Realmente pensé que estaba acabado entonces. No me imagino qué habrías pensado si me hubieras encontrado en ese momento, respondió Robbie. Y cuando fuimos al carnaval por tu cumpleaños, ahora todo tiene sentido. La forma en que Nick estaba tan ansioso por alejarnos del campus, la forma en que seguías cambiando de tema en el taxi, y la cara que pusiste cuando dije que podrías considerar ser policía, debería haber sabido que pasaba algo. Judy suspiró. No te culpes, zanahorias. Fue un timo clásico orquestado por un servidor, nunca tuviste oportunidad. Nick guiñó un ojo, levantándose de su silla. En fin, pagaré la cuenta cuando vuelva del baño. Sigo queriendo esa bolsa de hielo y el masaje de espalda cuando volvamos a casa, ¿verdad? Miró a Judy expectante. No recuerdo haber aceptado un masaje de espalda, listillo. Judy levantó una ceja. Va. Bueno, valía la pena intentarlo. Nick se encogió de hombros antes de darse la vuelta y cojear hacia el aseo. Judy sacudió la cabeza, riendo para sí misma. No te preocupes, Nick. Después de todo lo que has hecho esta noche, estaré más que encantada de darte uno. ¿Hermana? Susurró Robbie, sacándola de sus pensamientos. Los ojos del joven conejo estaban fijos en Nick mientras éste entraba al baño. En cuanto la puerta se cerró, se volvió hacia ella, luciendo serio de repente. ¿Qué pasa, Robbie? Hay una cosa más que necesito decirte. Es la razón por la que decidí contártelo todo hoy. Judy hizo una pausa. Se lo había preguntado internamente antes, pero había decidido no hacer esa pregunta con todo lo demás que estaba pasando. ¿Pero por qué Robbie lo mencionaba ahora? Vale, ¿qué es? Mi plan hoy era volver a Bunny Row después de dejarle una nota a Nick, y algo para ti también. Lo deslicé en tu bolso mientras estabas ocupada con tu pelea con Nick. ¿Lo hiciste? Judy parpadeó sorprendida. No vi nada en mi bolso después de la pelea. Está ahí, insistió Robbie. Perpleja, Judy agarró inmediatamente su bolso bandolera del suelo y abrió la solapa, rebuscando entre sus cosas. Pero por más que buscó, no pudo encontrar nada más que lo que había metido antes de salir de su casa esa tarde. No lo tengo, Robbie. Lo único que hay en mi bolso ahora mismo es mi botella de agua, mi muda de ropa, mis auriculares y mi bolígrafo de zanahoria, dijo ella, sacando los objetos uno por uno y poniéndolos sobre la mesa. Ese no es tu bolígrafo de zanahoria, dijo Robbie en voz baja, antes de meter la mano en su bolsillo y sacar un bolígrafo naranja idéntico. Este lo es. ¿Qué? Judy se quedó atónita, volviendo a mirar el bolígrafo sobre la mesa. Ahora que lo miraba de cerca, pudo ver que había un pequeño rasguño en el tallo de la zanahoria que antes no estaba allí. ¿Cambió nuestros bolígrafos de zanahoria? ¿Pero por qué? La respuesta le llegó casi al instante. Agarró el bolígrafo que tenía delante y se lo acercó a la oreja, pulsando el botón grande del medio.
Efectivamente, había una grabación en él, una grabación que no existía en el propio bolígrafo de Judy. Las voces en la grabación eran suaves, parecía una conversación entre Nick y Robbie. Aunque había mucho ruido de fondo en el pub, todavía podía oír la conversación con claridad. A medida que la grabación seguía reproduciéndose, sintió que su corazón empezaba a latir más y más rápido. Cuando finalmente llegó a su fin, se quedó con la boca abierta. Robbie, esto es toda la prueba que necesitas para convencer a la madre de Nick de que él todavía se preocupa por ella, terminó Robbie en voz baja. He estado intentando conseguir esto desde que me dijiste que la conociste en la comisaría. ¿Cuándo dijo Nick esto? Preguntó Judy, apartando el bolígrafo de zanahoria de su oreja y metiéndolo de nuevo en su bolso con el resto de sus cosas, por si Nick materializaba de la nada como tanto le gustaba hacer. Hoy, justo antes de la pelea. La verdad es que sé desde hace tiempo que Nick quería arreglar las cosas con su madre, incluso antes de que me lo dijeras tú, de hecho. Mi plan original era llamarte y contártelo todo esta noche, una vez que estuviera en el tren de vuelta a Bunny Burrow. De esa forma no tendría que enfrentarme a ti en persona. Robbie tragó saliva. Oh, Robbie, Judy no pudo evitar que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. ¿De verdad pensaste que no habría ido directamente a Bunny Burrow a casarte después de eso? No creerás que te habría dejado escapar tan fácilmente, ¿verdad? El conejo marrón se encogió un poco en su silla. Supongo que no. Se estremeció, probablemente pensando en cómo habría ido esa conversación. Después de conseguir esa grabación, sabía que tenía que hacértela llegar. Y ahí fue cuando decidí contártelo en persona. Sabía que me estaba disparando en el pie, pero estaba dispuesto a hacerlo por ti y por Nick. Esa es toda la verdad, Judy. Y espero no tener que volver a mentirte sobre nada más nunca más. Robbie suspiró, como si finalmente se hubiera quitado un enorme peso de encima. Judy no tuvo una respuesta inmediata. Solo podía mirar al frente con una expresión de pura euforia en su rostro. Robbie, gracias. Gracias, gracias, gracias. Cielos, quiero darte un abrazo tan fuerte ahora mismo. Exclamó Judy, aunque se contuvo, sabiendo que Nick podría reaparecer en cualquier momento. Está bien, hermana. Creo que ya he superado mi cuota de abrazos por hoy, y probablemente por el resto del año, se rió Robbie, metiéndose un rollito de primavera en la boca. Solo espero que puedas arreglar las cosas con su madre antes de su graduación. Una idea cruzó la mente de Judy. No te preocupes, Robbie. Lo haré, lo prometo. De hecho, voy a ir directamente a casa de Evie mañana mismo a primera hora. Y quiero que vengas conmigo. Robbie casi se atraganta con su rollito de primavera. ¿Qué? MMM. ¿Me has oído? Quiero que vengas conmigo a verla. Con tu ayuda, sé que podemos convencerla de que vea a Nick. Pero yo no soy. Quiero decir, ella ni siquiera me conoce. Pero conoces a Nick. Y tú eres el que está en la grabación, no yo. Señaló el bolígrafo de zanahoria en su bolso. Si voy a convencer a Evie, necesito que me ayudes a corroborar esto. Por favor, Robbie. Hazlo por mí. Hazlo por Nick. Robbie se quedó en silencio un momento, pareciendo bastante indeciso sobre el asunto. Pero, ¿cómo vas a verla sin que H se entere? Tengo el día libre mañana, de hecho. Fue un arreglo de última hora, todavía no se lo he dicho a Nick. Fingiré que voy a trabajar mañana por la mañana y nos encontraremos en la estación de Savannah Central a las 8, ¿vale? Robbie se mordió el libio. De repente, sus orejas temblaron. Las de Judy también temblaron, la puerta del baño acababa de abrirse. Robbie miró a su izquierda, sonriendo a Nick mientras éste regresaba cojeando a la mesa. Se giró hacia Judy. ¿Está bien? Judy asintió.
Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para reprimir la intensa excitación que la recorría por completo. Mientras Nick volvía a sentarse en su silla y empezaba a quejarse de que el papel higiénico del baño era mucho mejor que el del edificio de Judy, ella se recostó en su silla, sintiendo el bolígrafo de zanahoria a través del exterior de su bolso. Espere, señora Wilde. Ya vamos. Puede que no haya logrado conectar con Edie Wilde la primera vez que se conocieron, pero ahora tenía una carta más que jugar. Capítulo 29, segunda oportunidad. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de un tren que aceleraba y comenzaba a alejarse de la estación Savannah Central. A diferencia de la mayoría de los trenes que salían de la siempre concurrida estación, el interior del tren verde, más pequeño, estaba bastante vacío. En la plataforma de observación del vagón delantero, dos conejitos, una gris y otro marrón, estaban uno al lado del otro, observando la ciudad pasar por la ventana. Uno parecía más absorto en sus pensamientos que el otro. ¿Qué tienes en mente, Robbie?, preguntó Judy. Las orejas del conejo marrón se levantaron al oír su voz y giró la cabeza hacia ella. Oh, no es nada. Estaba, solo pensando. Anoche, podría haber estado en un tren como este de vuelta a la madriguera del conejo. Podría haber estado de vuelta en la granja ahora mismo, ayudando en la cocina, limpiando los baños o atendiendo el puesto. Nunca imaginé que seguiría en Zootopia, y mucho menos aquí contigo ahora mismo. Bueno, yo tampoco esperaba que intentara ser policía, pero lo hiciste. Supongo que la vida es así de curiosa, ¿no? Judy sonrió suavemente. No tuve oportunidad de decírtelo ayer, pero me alegro mucho de que te quedes en Zootopia. Bueno, mientras pueda, al menos, Robbie rió entre dientes, antes de volver a mirar el aparato ortopédico que llevaba en el brazo. Gracias por ayudarme a llevar mis maletas de vuelta al hostal anoche. Tenías razón, nunca habría podido llevarlas hasta Bunnibu Row yo solo. Te lo dije, ¿verdad? Judy sonrió. Y aunque las cosas no hayan salido como esperabas, me alegra que estés aquí conmigo, Robbie. Voy a necesitar toda la ayuda posible si quiero convencer a Abby de que asista a la graduación de Nick. Solo espero que tu plan funcione, hermanita. Si no, Nick se va a enfadar muchísimo con nosotros. Robbie tragó saliva, nervioso. Supongo que aún no sabe que estás aquí, ¿no? No. Al llegar a casa, se duchó y se desplomó en la cama. Estaba tan cansado que se desmayó mientras le masajeaba los hombros. Seguía inconsciente cuando me fui esta mañana. Saliste de tu casa con el uniforme, ¿verdad? Porque si Nick quiere verte luego, Robbie se detuvo de repente. Espera, ¿de verdad le diste un masaje en los hombros? Bueno, sí. Le di una patada en la cabeza y lo obligué a hacer un split perfecto. Es lo menos que podía hacer por él. Y no te preocupes, metí mi uniforme en la mochila por si quiere quedar para comer o algo. Claro, dijo Robbie. Por un momento, pareció querer decir algo, pero cambió de opinión en el último momento. En fin, trajiste el bolígrafo de zanahoria, ¿verdad? Por supuesto. Judy metió la mano en su bolso y sacó el bolígrafo naranja. Incluso hice una copia de la grabación en mi teléfono, por si acaso. No voy a correr ningún riesgo, me aseguraré de que Abby escuche este mensaje hoy, pase lo que pase. Sé lo mucho que esto significaría para ella. Significará mucho para Nick también. Lleva mucho tiempo sufriendo por esto. Si supiera que su madre también quiere verlo, me imagino lo feliz que estaría, respondió Robbie. En ese momento, algo hizo clic en la parte posterior de la cabeza de Judy. Ahora que lo pienso. La verdad es que hay algo que quería preguntarte, Robbie. ¿Cómo conseguiste esto? Levantó el bolígrafo con forma de zanahoria. ¿No te lo dije ayer?, preguntó Robbie, ladeando la cabeza. Desde que me dijiste que encontraste a la madre de Nick en la comisaría, empecé a llevar un bolígrafo con forma de zanahoria. No,
No, eso ya me lo dijiste, interrumpió Judy. Me refiero a, ¿cómo sabes tanto sobre Abby? Sé que tú y Nick habéis sido compañeros de cuarto durante meses, pero no pensé que él te hubiera hablado de ella, nunca quiso hablar de ella conmigo, a pesar de que somos muy cercanos. Oh. Bueno, tienes razón, no me habló de ella. No inmediatamente, al menos, es una larga historia como lo supe, dijo Robbie, reflexionando un momento. Creo que tengo tiempo para una larga historia. Judy sonrió, inclinándose hacia adelante contra la barandilla frente a ella. Robbie rió entre dientes, imitando su postura. Está bien. Veamos. Sabes que nunca he sido muy bueno mintiendo, ¿verdad? Creo que eso es quedarse corto. La sonrisa de Judy se convirtió en una mueca burlona. Todavía recuerdo lo que pasó con Jessica Hatch hace unos años. Por favor, no me recuerdes eso, Robbie gimió, estremeciéndose ligeramente ante el recuerdo. Nick me dijo lo mismo también, muchas veces. La primera vez que nos conocimos, intenté mentirle diciendo que no te conocía, pero me caló en segundos. No estuve ni cerca. Sí, puedo imaginar perfectamente cómo fue esa conversación, pensó Judy con una risita interna, aunque decidió guardarse el pensamiento. Le supliqué a Nick que no te dijera que estaba en la academia, y fue lo bastante amable como para aceptar, continuó Robbie. Pero no contaba con que quisieras conocerme en persona por mi cumpleaños. Estaba desesperado, así que le pedí a Nick que me enseñara a mentirte. Y era bueno en eso. Muy bueno. Cuando le pregunté al respecto, insinuó que ya le había mentido a alguien de su familia antes. Finalmente, compartió conmigo la historia de su madre. Eso fue hace una semana antes de que me llamaras para decir que la habías encontrado. Cuando Robbie terminó, la comprensión empezó a aflorar en Judy. Recuerdo esa llamada. Sonabas muy preocupado por teléfono y estuviste actuando de forma extraña todo el tiempo, era porque lo sabías, ¿verdad? Sí, lo era. Después de todo lo que dijiste, me di cuenta de que podría haberos ayudado a ti y a Nick si simplemente os contaba todo lo que sabía. Pero no podía hacerlo sin revelar que estaba en la academia. No sabía qué hacer. Por eso te colgué a mitad de la llamada, sentí que me estaba dando un ataque de pánico. Después de colgar, literalmente salté a mi cama y grité contra la almohada. Todavía desearía haber dicho algo entonces. Judy puso inmediatamente una pata en su hombro. Pero al final nos lo contaste todo. Y gracias a ti, tengo una oportunidad de arreglar las cosas con la madre de Nick. Así que yo diría que todo salió bien. Ella sonrió, dando vueltas al bolígrafo entre sus patas. Esta vez voy a jugar bien mis cartas. Haremos que esto funcione, Robbie. Lo prometo. Robbie asintió, luciendo considerablemente más aliviado. Un silencio cómodo cayó entre ambos una vez más mientras el tren continuaba traqueteando. Ambos miraron por la ventana, viendo cómo los edificios altos y el pavimento de hormigón daban paso a un manto de pinos verdes. Próxima parada, Estación Palm Springs, Distrito del Bosque Siempre Verde. Una voz automatizada sonó por el altavoz, haciendo que ambos aguzaran las orejas. ¿Habías estado alguna vez en este distrito? Preguntó Robbie, rompiendo finalmente el silencio. No, aunque lo conozco. No he tenido mucho tiempo para explorar los distritos exteriores, apenas he logrado entender Savannah Central, y llevo viviendo allí meses, Judy rió entre dientes. Aunque he investigado un poco esta mañana de camino a la estación. Ah, sí. ¿Qué has descubierto? Bueno, todavía tengo la página abierta en mi navegador. Espera, Judy sacó su teléfono y lo encendió, compartiendo la pantalla con Robbie. Hay mucha historia aquí. Dice que el Bosque Siempre Verde es uno de los distritos oficiales más antiguos de Zootopia. A diferencia de otros distritos, tiene el aire de un pueblo pequeño tradicional con un ritmo de vida más lento. ¡Qué raro! Si es el distrito más antiguo,
Pensarías que sería más prominente en los mapas locales, comentó Robbie. ¿Dónde está exactamente? Por ahora, siento que estoy tomando el tren de vuelta a la academia. Está al sur de las Ciénagas. Y tienes razón, está en dirección a Bunny Burrow, igual que la ZPA. Cuando conducía de vuelta a Zootopia en el camión de la familia, había una gran extensión de bosque a mi alrededor mientras me acercaba a la ciudad. Ahí es donde está el distrito, aunque curiosamente no recuerdo haber visto el lugar al pasar conduciendo. ¿Cómo pudiste pasar por alto todo un distrito? Preguntó Robbie, confundido. Bueno, no estaba prestando mucha atención en ese momento, ya que intentaba llegar al centro de la ciudad lo más rápido posible. Pero aún así, hizo una pausa mientras se desplazaba por la página web. Oh. Escucha esto, cabe destacar que, según los estatutos del propio distrito, no se permite que los edificios sean más altos que los árboles circundantes. La única excepción es la atracción turística, el Sky Bridge, que ofrece vistas espectaculares tanto del bosque como de la ciudad. Supongo que eso lo explica. También explicaría por qué nunca vi señales del lugar cuando tomaba el tren de vuelta a la academia, dijo Robbie, inclinándose hacia ella para ver mejor la pantalla. ¿Algo más interesante? Bueno, aquí dice que los habitantes más comunes del distrito son mamíferos que tienden a entrar en la categoría de criaturas del bosque, como ciervos, alces, ardillas, castores y osos. También tiene un mayor porcentaje de depredadores en comparación con otras partes de la ciudad. Vaya. ¿Dice por qué? No lo dice, pero tal vez podamos preguntarle a Evie cuando la veamos luego. Ella lleva viviendo aquí mucho tiempo, después de todo, dijo Judy, mirando el reloj de la pared. Eran casi las 8:30 de la mañana. Ah, hablando de eso, ¿a qué hora le dijiste que vendríamos? Preguntó Robbie. Espero que no lleguemos tarde. Oh, no te preocupes por eso, Robbie, ella no sabe que venimos. ¿Qué? Robbie parpadeó, como si no la hubiera oído bien. ¿Quieres decir que no la llamaste para decirle que vendríamos hoy? No. Lo decidimos anoche, ¿recuerdas? Y además, tengo el presentimiento de que será mejor si aparecemos sin avisar. Pero, ¿por qué? Preguntó Robbie, confundido. Judy miró por la ventana, viendo cómo el manto de pinos que rodeaba el tren empezaba a clarear y varios edificios pequeños empezaban a aparecer. Llámalo corazonada. Poco después, los dos conejos bajaron del tren. No había muchos mamíferos bajando con ellos, parecía que la mayoría de los residentes se dirigían en dirección opuesta, hacia Zootopia. Probablemente iban al centro de la ciudad para trabajar. Mientras la pareja caminaba por las calles del distrito, se hizo evidente lo diferente que era el lugar comparado con el resto de Zootopia. No tenía la expansión urbana de Savannah Central, la arquitectura elevada del distrito forestal, ni los climas extremos de Tundra Top ni Sahara Square. Era simplemente un puñado de edificios de poca altura en un bosque. La mayoría de los edificios cerca de la estación eran cabañas de troncos con tejados cubiertos de musgo. Y con tantos árboles rodeando las casas, se oía el canto de los pájaros por todas partes. Las orejas de Judy también captaron el sonido de un río corriendo en la distancia. Vaya. Este lugar es tan tranquilo, comentó Robbie. Es muy bonito también, me encanta que haya tanto verde por todas partes. No puedo creer que nunca hubiera oído hablar de este lugar antes. Tenía la boca abierta por el asombro mientras miraba a su alrededor. Tal vez por eso no está masificado, pensó Judy en voz alta. Sabes, la gran ciudad está genial y todo eso, pero de vez en cuando es agradable estar en un lugar que no cansa a la vista. Me recuerda a casa, la verdad. Se siente mucho como Bunny Burrow, solo que, con más zorros en vez de conejos, susurró Robbie la última parte, fijándose en una joven pareja de zorros que pasaba por su lado y en otro zorro anciano sentado en un banco cercano. Es verdad.
No creo haber visto nunca tantos zorros en el mismo lugar a la vez, pensó Judy. Y no eran solo zorros. Como decía el artículo, había claramente más depredadores aquí que en otras partes de la ciudad. Por un momento le preocupó que alguno de ellos la reconociera por la rueda de prensa del aullador nocturno, pero para su alivio, nadie le prestó mucha atención. De hecho, nadie a su alrededor, depredador o presa, dedicó siquiera una segunda mirada a Judy o Robbie mientras caminaban por la calle. Tras unos 10 minutos de caminata tranquila, se encontraron frente a una casa de aspecto modesto. La casa tenía 2 plantas, con una única ventana en la planta baja justo al lado de la puerta principal y un par de ventanas más en la segunda planta. Todas las cortinas estaban echadas, impidiendo a Judy ver el interior. Tampoco había ningún coche en la entrada, pero por otra parte, Judy no estaba segura de si Abby tendría uno. Comprobó por última vez la dirección en su teléfono para confirmar que estaban en el lugar correcto, Autumn Lane, 145, antes de volver a guardarlo en el bolsillo. Se volvió hacia Robbie. ¿Estás listo?, preguntó. El conejo más joven parecía bastante dubitativo. En realidad no. No te preocupes, haremos esto juntos. Tú sígueme. Con eso, Judy respiró hondo antes de acercarse a la puerta principal y tocar el timbre. Luego dio un paso atrás, y esperó. Pasaron los segundos. Las orejas de ambos conejos vibraron al unísono al oír pasos acercándose a la puerta. Se oyó el sonido de un cerrojo abriéndose antes de que la puerta finalmente se abriera de par en par. ¡Qué rápido, Rená! No pensé que terminarías tan. La zorra en el umbral hizo una pausa, confundida, mirando directamente a los 2 pares de orejas de distintos colores justo frente a su cara. Tardó un segundo antes de bajar finalmente la vista y cruzarla con la de Judy. La conejita se aclaró la garganta. Buenos días, señora Wilde. Espero no interrumpir nada. Evelyn Wilde solo pudo quedarse mirando con los ojos muy abiertos. Debo de haberme tomado la medicina equivocada esta mañana, murmuró, frotándose los ojos antes de parecer darse cuenta de que los 2 conejos que tenía delante eran reales. Oficial Ops, quiero decir, Judy, ¿eres tú? Sí, soy yo. Judy le devolvió la sonrisa. ¿Cómo ha estado, señora Wilde? Parece un poco cansada. Oh. No es nada, es que me acosté tarde, eso es todo. Se llevó inconscientemente una pata a las ojeras claramente visibles bajo sus ojos. Ah, entiendo. Judy asintió, decidiendo no insistir por ahora. Notó que la zorra parecía haber despertado no hacía mucho, llevaba una bata azul sobre una camiseta. El color de la bata estaba bastante desgastado e incluso tenía un agujero en una de las mangas, lo que indicaba que estaba muy usada. Al menos la bata era del tamaño adecuado para un zorro, a diferencia del impermeable que recordaba que Abby usaba antes. ¿Qué te trae por aquí tan temprano, Judy?, preguntó Abby con curiosidad. ¿Ha pasado algo? Oh no, no hay de qué preocuparse. Siento avisar con tan poco tiempo, pero pensé que debía hacerle una visita para ver cómo estaba. Y espero que no le importe, pero he traído a alguien conmigo. Fue en ese momento cuando Abby se volvió hacia Robbie. El conejo marrón sonrió un poco nervioso, levantando la pata para saludar a la zorra. Buenos días, señora Wilde. Es un placer conocerla. Sonrió con timidez. Me llamo Robbie. Soy el hermano menor de Judy. Ah, sí. ¿Hermano menor, dices? Bueno, ciertamente puedo ver el parecido. Encantada de conocerte, Robbie. Abby devolvió la sonrisa. Y por supuesto que sois bienvenidos. Por favor, pasad. Abrió la puerta e invitó a entrar con un gesto de la pata. Judy y Robbie se limpiaron los pies en el felpudo antes de entrar en la casa. En cuanto puso un pie dentro, Judy tuvo que obligarse a no quedarse boquiabierta de inmediato.
¿Esta es la casa de Evie? Sus ojos empezaron instantáneamente a recorrer todo el lugar, como si intentara descargar cada una de las imágenes que veía. Hubo muchas cosas que captaron su atención a la vez, como el papel tapiz verde que cubría las paredes de la planta baja. El patrón de flores específico era notablemente similar a la camisa de Poway que a Nick le encantaba llevar. No sabía qué significaba exactamente eso, pero sabía que debía significar algo. Al pasar junto al tramo de escaleras cerca de la puerta principal que subía a la segunda planta, algo hizo clic de repente en su cabeza. Echó un vistazo rápido a la vieja fotografía de Nick que llevaba en su bolso. Efectivamente, aunque algunos de los muebles de la foto habían cambiado, estaba mirando exactamente el lugar donde se había tomado la fotografía. Mueble para zapatos, paragüero, espejo grande, televisión, incluso plantas. Judy empezó a enumerar todas las cosas que podía ver, y eso era solo en la primera planta. En general, todo el lugar estaba limpio, bien mantenido y se sentía como un hogar. Y eso dejó a Judy todavía más desconcertada. A pesar de su confusión, intentó que no se notara en su rostro y continuó siguiendo a Evie hacia el salón. Las llevó hacia un sofá en forma de L de tamaño modesto, que tenía varios cojines cuadrados esparcidos al azar. Evie se apresuró a ponerlos todos derechos, excepto uno, que deslizó hacia el rincón más alejado del sofá. Luego indicó a los conejos que se sentaran. Poneos cómodos. ¿Puedo traeros algo de beber? ¿Té? ¿Café? ¿Chocolate caliente? Preguntó Evie, mientras Judy y Robbie trepaban al sofá, con las piernas colgando del borde. Un té estaría genial, señora Wilde, respondió Judy. A mí me encantaría un chocolate caliente, si no le importa, dijo Robbie. Por supuesto, dadme un segundo, vuelvo enseguida. Evie asintió, dirigiéndose a la cocina. Mientras la zorra salía de la habitación, Judy se tocó la barbilla pensativamente, intentando dar sentido a todo lo que estaba viendo. Aunque la vieja fotografía de Nick le había dado algunas pistas de cómo era su hogar, por la forma en que él había descrito sus problemas al crecer, y por la forma en que Evie se había presentado cuando se conocieron en la comisaría, Judy no esperaba que la casa de la zorra fuera tan grande, estuviera tan bien amueblada y fuera tan pulcra. Espera un momento. Sus ojos habían pasado por alto el salón la primera vez, pero ahora que miraba con más atención, sus instintos de detective empezaron a activarse y notó algunas cosas que destacaban en la habitación, por lo demás limpia y ordenada. Lo primero que notó fue un pequeño cubo de basura justo detrás del extremo largo del sofá, medio lleno de pañuelos usados, no había nada más dentro. Su mirada cayó entonces sobre el par de libros de mesa que estaban sobre la mesa frente a ella. Más concretamente, el único álbum de fotos marrón que estaba escondido bajo los libros. Era viejo y estaba gastado, con una fina capa de polvo cubriendo todavía los bordes y el lomo del álbum. Normalmente eso no habría llamado la atención, pero todo lo demás sobre la mesa estaba libre de polvo, lo que sugería que el álbum de fotos había sido sacado de otro lugar. Aunque no podía ver las fotos de dentro, se imaginaba bastante bien quién era el sujeto del álbum. Sus piernas empezaron a moverse, pero Judy se detuvo rápidamente antes de hacer nada más. Lo último que necesitaba era hacer algo que dejara una impresión aún peor en Evie. Exhaló silenciosamente, obligándose a permanecer en el sofá. Ten paciencia, Judy. No puedes volver a fastidiarlo. Al recostarse en su asiento para apoyarse en el respaldo del sofá, su pata derecha rozó accidentalmente bajo el cojín que Evie había empujado hacia el rincón. Al hacerlo, sintió algo que era de un material diferente al del cojín y al del resto del sofá. Miró hacia su derecha. Había algo que apenas sobresalía de debajo del cojín ahora. Parecía la manga de una camisa pequeña, y era de un tono de verde muy distintivo. ¿Podría ser? Las orejas de Judy vibroran. Podía oír el sonido del agua cayendo de una tetera desde la cocina, seguido del sonido de cajones abriéndose.
Su corazón empezó a latir más rápido. Sabía que se acababa de decir a sí misma que no fuera impulsiva, pero Evie no estaba cerca, y solo sería un vistazo rápido. Apretó las patas antes de inclinarse y levantar suavemente el cojín. Casi de inmediato, tuvo que morderse el labio para reprimir el jadeo que amenazaba con salir de su boca. Como sospechaba, la manga pertenecía a una camisa verde, una camisa que tenía varios parches distintos en diferentes lugares, incluyendo una insignia rojiza con el número 912 cosida en la manga. No había duda. Era un uniforme de los Junior Ranger Scouts. Era el uniforme de los Junior Ranger Scouts de Nick. La camisa y los pantalones del uniforme estaban amontonados bajo el cojín, ambos sin doblar. Parecía que quienquiera que hubiera escondido la ropa allí lo hizo con prisas, claramente sin querer que la vieran. Además, la camisa estaba ligeramente caliente al tacto, lo que indicaba que alguien la había estado tocando recientemente. Los pañuelos, el álbum de fotos, el uniforme. Las piezas empezaban a encajar, y aunque ninguna era concluyente por sí sola, Judy tenía el presentimiento de que sabía lo que significaban todas. ¿Hermana? ¿Qué? Susurró Robbie, pero se interrumpió rápidamente al verla llevarse un dedo a la boca en un gesto de silencio. El conejo más joven asintió sin decir palabra, volviendo a acomodarse en su asiento. Ella bajó rápidamente el cojín sobre el uniforme exactamente como lo había encontrado, justo cuando oyó el sonido de pasos suaves acercándose. Evie entró llevando una pequeña bandeja de plástico con 3 tazas de cerámica, todas de tamaño para zorro. Dejó la bandeja suavemente sobre la mesa, entregándoles las tazas, bastante grandes, a ella y a Robbie. Luego se alisó la bata antes de sentarse en el extremo largo del sofá, frente a ambos conejos. Al coger su propia taza, la zorra ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Está todo bien, Judy? Pareces un poco confundida. La pregunta sacó a Judy de sus pensamientos. Parpadeó, mirando rápidamente hacia Evie. Ah, estoy bien, señora Wilde. Solo pensaba en lo bonita que es su casa. Para ser sincera, no es lo que esperaba. ¿A qué te refieres? Preguntó Evie con curiosidad. Bueno, la primera vez que la conocí en la comisaría, me fijé en los cupones de comida de su bolso y en el impermeable grande que llevaba. No pensé que su casa se vería tan, quiero decir, pensé que tenía problemas de dinero o algo así. Se corrigió rápidamente. Vale, probablemente había una forma mejor de decir eso. Hizo una mueca interna. Pero a pesar de su metedura de pata, Evie no pareció ofendida. La zorra tardó un momento, pero luego sus ojos se agrandaron. Oh. No, Judy, no es lo que piensas. Se rió. Me va perfectamente bien, te lo aseguro. Veo por qué tuviste esa impresión, mis amigos a veces me dicen que parezco una indigente, rió. Es que estoy acostumbrada a usar las cosas hasta que literalmente se caen a pedazos. Supongo que las viejas costumbres son difíciles de romper. Entonces, ¿todo está bien con usted? Pasamos bastantes apuros económicos en el pasado, pero las cosas han ido mucho mejor desde que terminé de pagar la casa. Incluso he conseguido acumular algunos ahorros estos últimos años, así que en realidad me va bastante bien, gracias. Hizo una pausa. Espero que no hayas viajado hasta aquí solo porque estuvieras preocupada por mí. Bueno, esa fue una de las razones. Judy sonrió suavemente. En realidad, la razón principal por la que estamos aquí es que ha habido algunos acontecimientos recientes de los que queríamos hablar con usted. ¿Es sobre Nicholas? Preguntó ella en voz baja. Sí. Evie bajó la cabeza ligeramente y su mirada cayó hacia la mesa de centro frente a ellos. Judy observó de cerca esta vez y notó que los ojos de la zorra descansaban en el álbum de fotos que estaba debajo de los libros. Leí que la ceremonia de graduación de la ZPA es la semana que viene. ¿Él lo logró?
Preguntó Evie con vacilación. Lo logró, señora Wilde. Va a ser el primer zorro en el cuerpo, respondió Judy. El rostro de Evie se iluminó de inmediato. Es una noticia maravillosa, Judy. Gracias por venir hasta aquí para contármelo. Me siento mal porque hayas tenido que molestarte tanto, habría sido perfectamente feliz escuchando la noticia por teléfono. Pero entonces no habría podido ver todo lo que acabo de ver, ¿verdad?, pensó Judy para sí misma. Aunque Evie parecía eufórica, había un vacío en sus ojos que traicionaba la sonrisa externa de su rostro. Es más, a pesar de la aparente alegría de la zorra ante la noticia, su cola no se había movido ni un centímetro. Judy había visto suficiente, era hora de jugar su carta final. Sabe, la ceremonia de graduación se lleva a cabo en la propia Academia de Policía. No está muy lejos de aquí, por lo que he visto en Sogle. Sé que dijo antes que no quería hablar con Nick, pero aún así podría asistir a la ceremonia. Podría organizar que se sentara más atrás entre la multitud para que él no la viera. Está bien, Judy. No necesito ver a Nick, ya soy lo suficientemente feliz sabiendo que lo logró, respondió Evie, con un tinte de remordimiento filtrándose en su voz. Judy permaneció intencionadamente en silencio durante un par de segundos antes de mirar directamente a los ojos de Evie. Señora Wilde, eso no es verdad, ¿verdad? Evie se tensó ligeramente. Aunque el rostro de la zorra seguía inalterado, ese sutil movimiento le dijo a Judy todo lo que necesitaba saber. ¿A qué te refieres?, preguntó Evie. No es feliz con esto, ¿verdad?, afirmó Judy con claridad. Es por eso que tiene ojeras bajo los ojos. Es por eso que ha estado mirando fotos antiguas de Nick. Y, es por eso que intentó esconder el viejo uniforme de scout de Nick bajo el cojín detrás de usted. Evie retrocedió visiblemente, luciendo como si alguien acabara de darle una bofetada en la cara. Y con lo tajante que la coneja había dicho sus palabras, Judy bien podría haberlo hecho. Sintió su corazón martilleando en su pecho con cada segundo que pasaba. Sabía que estaba corriendo un gran riesgo confrontando a Evie de esta manera. Pero los dados estaban echados. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Después de lo que pareció una eternidad, Evie se mordió el labio y dejó escapar un suspiro de derrota. Esperaba que no notaras eso. Con los párpados cerrándose ligeramente, metió la mano detrás de ella y sacó lentamente el uniforme de scout de debajo del cojín, sosteniéndolo en su regazo. Después de que me contaras todo sobre Nicholas estando en la academia, realmente me sentí feliz, lo más feliz que me había sentido en mucho tiempo. Estaba tan contenta de que hubiera encontrado su camino, y de que hubiera encontrado una gran amiga en ti. Incluso logré dormir bien por primera vez en años. Pasó lentamente la pata por la manga de la camisa. Pero, a medida que pasaban los días, no dejaba de pensar en él. Soñaba con él hablando conmigo, sonriendo como solía hacerlo, cerró los ojos. Intenté concentrarme en las tareas de la casa, en mi tejido, en cualquier cosa que pudiera hacer para distraerme de él, pero no funcionó. Luego pensé que tal vez mirar sus fotos viejas y este uniforme viejo sería suficiente para aguantar. Pero eso tampoco funcionó, de hecho, solo lo empeoró. Supongo que, no era tan feliz como creía. Señora Wilde, empezó Judy, pero Evie levantó la pata, interrumpiéndola. Seguía mirando con melancolía el uniforme en su regazo. Judy, sé lo que vas a decir. Sé que todavía quieres que asista a su graduación, pero no puedo. No creo que pudiera soportar verlo allí y no decir nada. Y lo último que quiero es decir algo que arruiné su gran día. Quiero decir, va a ser el primer zorro en el cuerpo. La voz de Evie temblaba, pero aún así apenas lograba mantenerla firme. Tragó un nudo en la garganta antes de meter la mano en el bolsillo delantero de la camisa del uniforme y sacar algo. Judy, tú tenías el pañuelo del cuello de Nick, ¿verdad? ¿Ya se lo has devuelto?
Preguntó. La repentina pregunta hizo que Judy parpadeara, no era la pregunta que pensaba que Abby haría a continuación. No, todavía no, respondió. Si ese es el caso, ¿crees que podrías devolverle esto también? Quiero decir, dudo que lo quiera, pero creo que es justo que lo tenga él. Abrió la pata, revelando lo que había sacado del bolsillo. Era un pequeño anillo de oro con una letra R mayúscula inscrita. El anillo le resultó algo familiar a Judy, pero no lograba recordarlo exactamente. Abby extendió el anillo hacia Judy en su palma abierta, indicándole que lo tomara. Tras mirarlo durante un par de segundos, Judy extendió suavemente sus patas hacia adelante y cerró los dedos de Abby alrededor del anillo en su palma, antes de empujar la pata de Abby de vuelta hacia ella. No, señora Wilde. No voy a hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque usted misma se lo va a devolver a Nick cuando lo vea. Los hombros de Abby se desplomaron. Judy, ya hemos pasado por esto. Nick no quiere verme, e incluso si quisiera, yo. Él sí quiere verla, señora Wilde. Y tengo pruebas. Abby se quedó con la boca abierta, pero no salieron palabras de inmediato. Finalmente logró recuperar la voz, aunque temblorosa. ¿Las tienes? Sí. Prometí que encontraría pruebas y lo hice. No, él lo hizo un gesto hacia su hermano. Adelante, cuéntaselo, Robbie. El conejo marrón, que hasta ese momento había estado escuchando tranquilamente la conversación mientras bebía su chocolate caliente, se atragantó de repente, tosiendo ruidosamente. ¿A-M-M? Balbuceó. Pero yo soy, quiero decir, deberías ser tú la que. No, quiero que seas tú, Judy asintió con ánimo. Vamos, Robbie. Tú puedes. Robbie dejó lentamente su taza sobre la mesa, respirando profundamente antes de volverse hacia Abby. La zorra guardaba silencio, aunque lo observaba con ojos intrigados. Señora Wilde, la verdad es que he sido el compañero de cuarto de Nick en la ZPA durante los últimos 5 meses. De hecho, he estado durmiendo en la cama justo encima de la suya. Judy nunca supo de ello porque yo nunca le dije que estaba allí. De hecho, le pedí a Nick que me ayudara a mentirle a Judy sobre mi estancia allí, y él lo hizo. Solo le dije la verdad a Judy ayer. Abby levantó una sola ceja, aunque su expresión permaneció estoica. Robbie continuó rápidamente. Sé que suena loco, pero es verdad. Nick y yo éramos el único zorro y el único conejo en la academia. Por eso, mucha gente se reía de nosotros, pensando que nunca lo lograríamos, pero Nick se mantuvo fuerte a pesar de todo. Yo estaba listo para rendirme, pero Nick me animó a seguir adelante. Me dijo que, sin importar lo que los demás pensaran de mí, debía seguir mostrándoles mi mejor versión. Abby parpadeó, enderezándose de repente. ¿Nick dijo eso? Sí, Robbie asintió. Y me dijo que quien le enseñó eso fue usted. Los ojos de Abby se agrandaron y, aunque no respondió, estaba claro que las palabras de Robbie habían tocado una fibra sensible en ella. El conejo marrón se puso una pata sobre el pecho. Nick es un zorro amable, señora Wilde. El zorro más amable que he conocido. Le he visto dejar que lo castiguen solo por sacar a uno de nuestros compañeros de un problema. Y hace un mes, uno de los cadetes acusó a Nick de robar su anillo de compromiso. Nos atacó a Robbie y a Nick, me iban a dar un puñetazo en la cara, pero Nick me protegió. Podría haber esquivado el golpe fácilmente, pero se quedó allí para recibirlo. Para protegerme. ¿Qué? Judy y Abby jadearon al mismo tiempo, mirándose simultáneamente por un segundo antes de volver a mirar a Robbie. Abby parecía un poco confundida de que Judy estuviera tan sorprendida por la historia como ella.
Nick me contó lo de la acusación de robo, pero nunca dijo nada de que él y Robbie fueran atacados, pensó Judy. Aunque pensándolo bien, tenía sentido que Nick hubiera omitido esa parte de la historia, ya que había estado tratando de mantener oculto a cierto conejo marrón mentiroso. La confusión de Abby dio paso rápidamente a la preocupación cuando su mirada cayó sobre el protector de Robbie. Espera, es por eso que tu brazo está. Se puso en pie de un salto, pareciendo presa del pánico. ¡Oh, cielos! ¿Nick resultó herido? Robbie se levantó de inmediato y extendió las patas hacia ella. No, Nick está bien, señora Wilde. Mi brazo se lesionó por otra razón, la tranquilizó Robbie. Nuestros compañeros nos defendieron, pudieron detener a Frank a tiempo antes de que golpeara a Nick. Ya, veo, dijo Abby. La respiración de la zorra empezó a calmarse y, después de un momento, volvió a sentarse lentamente, aunque seguía pareciendo comprensiblemente turbada por la historia. Robbie permaneció de pie, mirándola directamente a los ojos. Nick me contó la historia de cómo creció, de cómo le mintió a usted durante más de 20 años. Sabe que le hizo daño, y él también ha estado sufriendo mucho. Me dijo que ha tenido pesadillas durante años, pensando que usted nunca lo perdonaría por todo lo que ha hecho. Siente todo lo ocurrido y, más que nada, él la ama, señora Wilde. ¿Pesadillas? Las orejas de Judy se aguzaron. Nick tampoco le había mencionado nunca que tuviera pesadillas. Robbie, Abby vaciló, pareciendo todavía dubitativa. No solo lo creo, señora Wilde. Lo sé. Dicho esto, Robbie miró a Judy. Ella asintió, sacó el bolígrafo de zanahoria de su bolsillo y se lo entregó. Él tomó el bolígrafo y lo sostuvo frente a Abby. La zorra tomó el bolígrafo con timidez, sin parecer entender nada. Solo pulsa el botón del medio, indicó Robbie. Todavía confundida, Abby hizo lo que le dijeron, pulsando el botón central del bolígrafo una vez. Casi se le cae el bolígrafo al oír la voz de su hijo saliendo por el altavoz, probablemente era la primera vez que oía su voz en más de 2 años. Mi madre se acabará enterando de que me voy a convertir en oficial tarde o temprano. Así que, en lugar de dejar que se entere de esa forma, creo que será mejor que me adelante. Voy a ir directamente a su casa después de la ceremonia de graduación. Voy a llamar a su puerta, pedirle perdón y contárselo todo. Abby jadeó. Esto es. Tartamudeó, bajando el bolígrafo y mirando a Robbie con los ojos muy abiertos. Sí, lo es, dijo Robbie suavemente. Mientras decía esto, la voz de Nick emanó del altavoz una vez más. Abby envolvió el bolígrafo con ambas patas, mirándolo como si estuviera mirando directamente a los ojos de su hijo. Por mucho que lo sienta, por mucho que quiera arreglar las cosas con ella, sé que es posible que nunca me perdone por lo que la he hecho pasar. Sus patas empezaron a temblar. Pero esto no se trata de mí. Se trata de ella. Se merece saber la verdad. Su respiración empezó a hacerse pesada. Y después, incluso si me odia a muerte y no quiere volver a verme, está bien. Sus ojos se cerraron y bajó la cabeza hasta que casi tocaba el bolígrafo. No tengo nada que perder. Con un suave clic, la grabación terminó. El agarre de Abby se apretó alrededor del bolígrafo. Al hacerlo, las lágrimas empezaron a formarse en las comisuras de sus ojos. Surcaron su rostro antes de caer sobre la alfombra. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Todo su cuerpo empezó a temblar, su respiración se hizo más aguda, hasta que finalmente dejó escapar un grito largo y doloroso. Era un grito que encarnaba años de dolor, tristeza y arrepentimiento. Oh, Nicholas. Naisi, lo siento tanto, presionó su frente contra el bolígrafo de zanahoria mientras se desmoronaba, sollozando abiertamente ante los 2 conejos.
Las orejas de Robbie se levantaron alarmadas por el repentino estallido de Evie, y sus ojos se movían nerviosos. Judy se levantó y puso una pata reconfortante en su hombro. Él volvió la cabeza hacia ella y ella sonrió con aprobación en respuesta. Lo has hecho genial, Robbie. Lentamente, la tensión en los hombros del conejo marrón empezó a relajarse. Pero de repente, Evie se levantó de su asiento. Antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, corrió y cayó de rodillas frente a ellos, antes de atraerlos a ambos hacia ella en un fuerte abrazo. Judy, Robbie, gracias. Muchísimas gracias. Exclamó entre sollozos. Siento no haberos creído antes. Yo. Evie ni siquiera pudo terminar la frase mientras su pecho se agitaba con cada sollozo, y su respiración se entrecortaba en jadeos irregulares. Judy nunca había visto a nadie llorar tanto y a la vez parecer tan feliz. Aunque la zorra parecía estar teniendo un colapso emocional, esto era exactamente lo que Judy esperaba ver de ella. Había sido un camino largo y arduo, pero finalmente lo había logrado. Y ahora, solo quedaba una cosa por preguntar. No puedo creerlo, mi hijo realmente va a volver a casa. He soñado con esto durante años. Se atragantó Evie, escapándosele unos nuevos sollozos. Bueno, no tiene que esperar tanto, ¿sabe?, dijo Robbie suavemente. Evie hizo una pausa, soltando a los dos conejos. ¿Quieres decir?, tartamudeó Evie. Una sonrisa empezó a crecer en el rostro de Judy. Sin decir palabra, se dio la vuelta y metió la mano en su bolso, sacando un pequeño sobre blanco. Se volvió hacia Evie y se lo tendió con ambas patas extendidas. Evie tomó el sobre con una pata temblorosa, abriéndolo y sacando la carta de dentro. Es una carta de invitación que la academia entrega a los cadetes que se gradúan, para sus amigos y familiares. Me dieron un par de repuesto porque yo daré un discurso ese día, explicó Judy. Hizo una pausa, dando a Evie un momento para leerla. Cuando la zorra finalmente bajó la carta, Judy la miró directamente a los ojos. Señora Wilde, ¿le gustaría ver a su hijo graduarse como el primer zorro en el cuerpo? Le tomó un momento procesar las palabras de Judy, pero cuando finalmente lo hizo, Adeline Wilde asintió con fervor. A pesar de su respiración errática y de las lágrimas que corrían por sus mejillas, la cola de la zorra, que hasta ese momento había estado completamente inmóvil, cobró vida lentamente, balanceándose de un lado a otro con una alegría desenfrenada. Me encantaría. Más que nada en el mundo. Sollozó, haciendo una pausa para secarse los ojos. Nunca pensé que yo, oh, cielos, lo siento, ni siquiera puedo pensar con claridad ahora mismo. Yo, ni siquiera sé qué haría si lo viera. ¿Qué le diría siquiera? La sonrisa de Judy se amplió. Bueno, si no le importa, señora Wilde, tengo un par de ideas. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte las próximas historias y teorías que traeré para ustedes. Y si quieres que exploremos más mundos y fanfics increíbles, déjamelo saber en los comentarios y la subiré muy pronto. Gracias por acompañarme en esta aventura, nos vemos en el siguiente video.